nada que ganar. El no ya lo tenés. Empezá a ser libre. Empezá a ser libre. Empezá a ser libre. Buenas noches, soy Julio Darío Vera y hoy estamos en una emisión recontra especial de lo que es Nada que Ganar. Estamos jueves, 21 horas, porque las circunstancias lo ameritaron, porque justamente la poeta a la cual voy a entrevistar, que hace tiempo que estoy con ganas de poder realizar la entrevista por su libro, que es La Carencia, puede los jueves, entre otros días, los viernes se complica, así que nos estamos adaptando a los tiempos, nos estamos adaptando a los artistas. Estoy acá con Denise Griffith, ¿cómo estás? Hola Daro, ¿todo bien vos? Un placer estar acá. Vamos, ahí va. Todo muy bien, estamos muy tranquilos. Yo también me siento como un poquito, me estoy acostumbrando al jueves. No es lo mismo que estar en un viernes, que ya uno está como descorchando y se está como alejando de la semana, sino que me estoy acostumbrando a lo que es el jueves. Y también se nota, de hecho, estoy un poquito resfriado. Estoy tratando de reponerme en lo que es el resfrío. Pero bueno, vamos a arrancar con la entrevista. Ya, viste, aprovecho para hacer terapia. Haga terapia, señor. No se descargue con el micrófono. Vamos a arrancar y vamos a hablar de Carencia, que es tu libro que has publicado recientemente acá por Iberoamérica. Lo muestro un poco acá. Está buenísimo el libro. Está buenísima la edición. Está bueno siempre rescatar esto, porque por supuesto, si bien en la literatura y en la poesía es importante lo que está escrito, siempre está bueno que además a nivel de maquetación y lo que es diseño, el libro sea lindo, porque uno cuando se acerca a cualquier librería, a cualquier mostrador, lo primero que ve es justamente la parte de la apariencia, y después uno se acerca y empieza a indagar de qué va el libro. Antes de indagar por La Carencia, comentanos un poquito cómo llegaste a este libro, ¿no? Cómo se dio lo que era el momento en el que encontraste un núcleo, en el que fuiste escribiendo los poemas y te diste cuenta, acá ya tengo un libro, o el germen de un libro. Muy bien, pasó lo siguiente. Este en realidad es mi segundo libro. El primero salió el año pasado, a fines de abril, con una editorial que ya no está más, que se llama Escritor de la Legua, se llamaba Escritor de la Legua. Ellos me habían convocado y yo justamente estaba armando un poemario, lo finalicé y se los mandé. Y me pasó que después de la publicación, de la presentación, de toda esa etapa hermosa, empecé a sentir un vacío de, ¿ahora qué hago? O sea, ese libro estaba ahí en su totalidad, tratando de representar mi ser de alguna manera, mi expresión, y yo dije, pero no estoy yo ahí. Y muchas veces los lectores tratan de encontrar a la poeta en ese libro, y yo dije, pero van a seguir leyéndolo y preguntándose dónde está Denise, y yo decía, esto no me representa del todo, tengo que seguir, tengo que escribir más, y no bien terminé ese libro, arranqué con este libro que está acá, que en realidad antes se llamaba Azul Grisáceo, no se llamaba así, y después dije también, este título es, no sé, demasiado general y prefiero algo que vaya más al grano, y por eso quedó Carencia, y también por el tema de lo afectivo en la palabra, ¿no? Y muchas personas me decían que en mis cuentos, en mi narrativa también había personajes que tenían que ver con esto, con la carencia afectiva, que también la viví yo como persona, digamos. Y hoy ya tengo poemas que me gustaría publicar en un futuro, es como que no puedo parar, necesito realmente. Buenísimo, es como que estás en permanente escritura. Exacto. Hablando de Carencia, vamos a indagar un poquito acerca de los distintos pasajes y los distintos poemas. Comentanos un poquito, ya que vos haces reseñas a través de tu cuenta de Instagram y estás como todo el tiempo hablando de libros, te pongo acá como en el brete de hablar acerca de tu libro un poquito, antes de que empecemos a indagar por distintos pasajes. ¿De qué va Carencia? Si pudieras definirla, sé que es un tema eso, pero en 3 o 4 renglones, para la gente que no lo leyó todavía. Bien. Para mí es un recorrido por el tema del amor propio, la autoapreciación, el quererse un poco. Muchas veces nos pasa que salimos lastimados de determinadas situaciones y es el tema de recomponerse. En una parte yo menciono el tema de fragmentos de otredad, recomponerse también en luchas colectivas como el feminismo, apoyarse también en eso, que a la larga una piensa que está sola, pero en realidad poco a poco se va dando cuenta, para su sorpresa, de que no es tan así. Perfecto, eso está buenísimo. Uno va viendo como el recorrido, ¿no?, a lo largo del poemario de cierta fragilidad o de ciertas experiencias que se van viviendo que luego
permiten a la poeta, a la voz enunciante, acercarse a unos reclamos, a cierto cuestionamiento acerca de lo social y del lugar o del rol que se quiere imponer a la mujer, que todavía incluso el día de hoy se le quiere imponer y se le está imponiendo, y de cómo se empieza a hacer cada vez una voz más empoderada y más nítida con respecto a lo que pretende y contra qué cosas quiere luchar. Vamos a indagar un poco del comienzo, ¿no? Algo que un poema que me llamaron varios la atención, pero vamos con ese recorrido que había mencionado. Paraguas invertidos me copa por lo siguiente. Hay una frase que dice, uno de los versos que más me copa, que dice: cuanto hacia adentro, solo se da cuenta de que había agua cuando se derrama. Llegó la hora de la poda de sentimientos, ¿no? De cómo también nos pasa a todos, independientemente también si somos mujeres o hombres, de que a veces uno va al médico no cuando le dolía el dedo, no cuando le dolía la mano, sino cuando ya no puede mover el brazo, de que va ya cuando ya no da más. Soy esa persona, totalmente. Cualquier persona cercana a mí sabe que siempre postergo eso, que el turno siempre viene cuando ya estoy arrastrándome en agonía. Es así, tal cual, no puedo creer que lo conectes porque soy yo también. Y que va por muy ese, real, uno lo puede conectar con eso, pero también le pasa en situaciones a nivel psicológico, a nivel emocional, ¿no? Y de que uno se da cuenta de que la venía pasando mal cuando ya tiene que recurrir o al psicólogo, o cuando ya tiene que recurrir al médico, o a alguna ayuda externa, o ya no puede manejar lo propio. Y está bueno cómo plasma eso el poema. Tal cual, cuando tocamos fondo se podría decir. Y cuando lo que se refiere a la carencia, que es en la primera vez que aparece ese concepto, que es el que o la idea de carencia, aparece en Sabiduría Popular, que es un poema que muy complejo, que tiene muchas cosas. En algún punto también es una arte poética, porque dice en una parte, y de paso ya te pregunto, vamos a como indagar en varios momentos de este poema. Dice: un montón de versos sueltos no son un poema. Hay como una sentencia ahí tajante y también como haciendo una bajada de línea, ¿no? También poética. Si tuviera que pedirte una definición, ¿qué sería la poesía? ¿Qué es un poema? Y a más general, ¿qué es la poesía? Sé que es difícil, pero queremos escuchar tu opinión. Claro. Bueno, yo puedo también pensar en los textos que selecciono para Iberoamérica, ¿no? Que a mí me parecen dignos de publicarse. Y trato de buscar algo que sea un recorrido, digamos, y que tenga una coherencia. Podemos hablar de los versos como unidad en una página, o podemos hablar de un libro en su totalidad, y cuando contrastamos, por ejemplo, un poema con el otro, eso a mí me parece súper importante, esa unidad, y también la creatividad y el vuelo, ¿no?, del que hablan. Que no sea una frase abstracta y ya está, sino que también tenga un anclaje con algo. Ahí va, que es como que se tenga que decir algo y que hayan varios niveles de lectura, pero esos varios niveles de lectura que no sean tan herméticos como que no se entienda nada. Exacto, para mí tiene que haber un poco y un poco de lo específico y un poco de lo general también. Ahí va, bueno, como es difícil mantener ese equilibrio. Exacto, a ver, si en un libro, por ejemplo, tenemos un par de versos así de ese estilo que yo digo, o por ahí más abstractos, no pasa nada, porque después el libro tiene otras herramientas. Pero por ahí, a mí en lo personal, obvio que siempre va a ser súper subjetivo, no me llama tanto la atención cuando agarro un poemario que es todo así. Entonces el poema se llama, para seguir indagando, es uno de los poemas que más me gustó por todo lo que contiene. Dice en una parte: es sabiduría popular, que las cosas es mejor hacerlas bien, y si no, para eso ni hacerlas, ¿no? Y que como esta regla o esta sabiduría que todos tienen, llevan a uno a lo que es el caretaje, o a imponer determinadas apariencias, ¿no? Por ejemplo, en un momento dice: una remera a esta chica que conozco, etcétera, etcétera, tiene una remera de una banda que no escuchó, unos anteojos sin aumento, un orgasmo bien fingido. Y al final, que también el final está buenísimo, dice: en el cine nadie va a salir a saludarte, suplís la carencia, ahí aparece, pero no satisfaces la necesidad. Y lo que me dejó reflexionando es esto de que esta imposición de buscar siempre lo ideal de la sociedad a nosotros nos llena todo el tiempo de insatisfacción, por un lado, porque nunca se llega a lo ideal de lo que sea, y a la vez también a un caretaje, ¿no? La autoexigencia, sí. Yo creo que cotidianamente ya nos exigimos un montón en nuestros trabajos, y encima exigirnos en el arte puede ser terrible. Lo veo también como algo que nos pasa en general a los artistas, que hay muchas personas que escriben hoy por hoy y está todo el tiempo esto de, bueno, quiero que mi libro sea especial.
pero para mí es importante también reconocer la colectividad. Yo te iba a decir cuando hablábamos antes del tema del feminismo, que para mí es súper importante también en la literatura cómo se va armando esta cantidad de libros escritos por mujeres o de visiones feministas, también trans, no binarias, que a la larga terminan conformando un todo. O sea, yo acá tengo mi libro, pero al mismo tiempo sé que hay un montón de libros con los que me siento identificada, y eso me sorprende gratamente cuando me llegan libros para reseñar, cuando amigas me pasan manuscritos. Realmente me doy cuenta de que, como lo decíamos antes, ¿no? Esa búsqueda de la esencia no está solo en lo que yo puedo escribir, sino que también me puedo sentir representada en otros lugares. Está bueno esto en lo que decís de que la literatura está siendo uno de los campos mediante los cuales se están pudiendo ver otras voces y otros lados de lo que es la conducta. Hace poco, justamente por el programa, me ha tocado entrevistar a Silvina Grupo y haber leído Oeste de Silvina Grupo, haber leído Fugaz de Leila Zuccari y La Sal de Adriana Riva, que son 3 novelas que tocan más periféricamente, más centralmente lo que es la maternidad, pero maternidades disruptivas, maternidades de madre soltera o maternidades que van cuestionando este rol que se quiere encasillar de manera natural con esto del instinto materno a la mujer, y van cuestionando muchas cosas y permiten otra mirada. Y justamente en lo que sucede en Disgrafía, entre otros poemas, también está esto de cómo se naturaliza la culpa hacia la mujer en muchas circunstancias, que por supuesto no necesariamente son así. Y acá, de hecho, voy a leer uno de los pasajes que dice: ella, sin saber qué hacer, ahora resulta que la gripe también es culpa suya. Es su culpa tener pulmones y respirar. Ella se recompone en fragmentos integrados por otredad. Y está bueno eso de cómo también en varios de tus poemas vas perfilando y vas revelando cómo están naturalizadas ciertas conductas y ciertos lugares de la culpa que son desventajas para la mujer y que obviamente tienen que ver con la bajada de línea de patriarcado. Claro, que también se ve en el que se titula La calientapavas, que es el tema de bueno, algo puede comenzar inocentemente y una siempre va a tener el derecho a decir que no. Entonces, no es que ya es muy tarde, nunca es tarde para decir que no. Entonces, una no tiene por qué verse forzada a responder a ciertos estereotipos de cómo debe reaccionar una mujer ante determinadas situaciones. Y también revelan lo que es la calientapavas, que para decirlo, ir mencionando acerca de qué trata, menciona la situación de que una mujer, como cualquier persona, va experimentando y se va conociendo a medida que va interactuando con los demás. Y puede ocurrir, nos pasa a todos, en cualquier tipo de relación, puede pasar entre dos amigos que se van conociendo y empiezan a tirar chistes y después te vas dando cuenta con la prueba de, no, esta clase de chistes no le gustan, entonces no lo vuelvo a hacer, y está todo bien, pero en una situación de connotación, si se quiere, amorosa o sexual o sensual, una mujer va conociendo a una persona y cada vez va, si se quiere, aumentando lo que es la intimidad, y en determinado momento se da cuenta que no fluye, que no da. Si una mujer retrocede y no termina concretando, se la tilda de histérica, de calientapava, etcétera, y revela también el poema de cómo no se le da ningún margen, entre comillas, de error o de salvedad o de rearticular su conducta, a diferencia de lo que pasa con el hombre. Claro, sí, tal cual. Si llega a suceder que un hombre estaba avanzando y retrocede, no pasa eso, no se da esa situación. Está muy interesante eso cómo revela el poema. A vos, a la hora de estar escribiendo, porque en su momento también vino tu tocaya, Denise Stephanie, que ha publicado también en lo que es la editorial de Iberoamérica, ella también ha sido su poemario, por supuesto, es muy arraigado lo que es el feminismo, y cómo también a partir de la literatura se pueden hacer reclamos, cuestionamientos acerca de tratos y de maltratos por parte del patriarcado. ¿Qué tanto te ha servido también para revelar cosas y para hacer catarsis de eso y para también tener más nítida esa noción de cosas que ya no tolerás? Sí, lo cierto es que me alejé un poco del tema amoroso en mi vida por varias experiencias negativas, y también me sentí muy empoderada con mi literatura últimamente y con el proyecto de Iberoamérica. Entonces tampoco sentí la necesidad de gustar, digamos, entre ese público masculino. Y también el tema de Iberoamérica de Deni nos fortaleció. La publicación de su libro a mí también me ayudó un montón con la publicación del mío, porque realmente fue un acto de valentía el suyo. Y una vez que se publicó, yo dije, yo también, o sea, a mí me costaba, yo estuve 1000 veces leyendo los poemas, no solo por la forma. Una se engaña diciendo, no, es por la forma, es por la métrica, pero en el fondo no es nada más eso, es también lo que se está contando, que es muy fuerte.
Entonces también ver que ella se animó me hizo a mí querer animarme. Ahí va. Sí, es como un contagio, ¿no? Está perfecto. Esto es otra de las virtudes que tiene el hecho de que se siga escribiendo y cada vez haya más escritoras que indaguen por este lado, porque también permite que otras se animen a continuar con esto, ¿no? En uno de los poemas en Adenoia, espero haberlo dicho bien. Anedonia. Anedonia es un poema que está buenísimo, primero porque me hizo acordar a un tema de Charlie, y a partir de ese tema busqué la palabra en su momento, pero está bueno porque indaga por la parte de la poesía, porque en un momento dice, a ver si lo encuentro, justo lo tengo por acá, quiero encontrarlo porque también está bueno, en el sentido de que nos permite indagar por la poesía. Dice lo siguiente: todo libro de poesía debe contener una palabra para buscar, así que aquí va la mía, anedonia. Y está bueno cómo también uno se plantea la relación con la poesía, o qué espera de la poesía, ¿no? Y aquí uno se puede preguntar, ¿no? Siempre la poesía debe ser una invitación al lenguaje, a descubrir, a integrarse, a profundizar y agarrar el diccionario y decir, bueno, conozco palabras, entre otras cosas, ¿no? Claro, wow, nunca me había planteado esa pregunta. Tenemos ese verso ahí, pero no sé si me parece tan importante. Lo pensé como algo lúdico para mi poemario. A mí me encanta, creo que tiene más que ver con una búsqueda personal mía, de que como futura traductora estoy todo el tiempo buscando palabras en cualquier tipo de libro. Estoy leyendo una novela y paro y agarro y empiezo a buscar y digo, si igual se entiende, ¿por qué mierda estoy buscando esto? Y bueno, la verdad que pienso, qué lindo sería hacer que alguien tenga que buscar algo con mi libro, que se detenga y diga, a ver, ¿qué significa esto? Me encanta como la idea, la imagen de esa persona que, no sé, deja el libro abierto así nomás, sin ningún señalador, o lo mantiene abierto o lo cierra, agarra el celular y empieza a ver qué significa. Ahí va. Que muestra realmente un interés y que está metido en la lectura, ¿viste? No como eso que por ahí hablábamos antes de las historias de Instagram, que por ahí vos pasás una historia a otra y ni te das cuenta, no lees. Y la verdad que no me gustaría que mi poemario se leyera así. Entonces creo que en cierta manera es una manera de que si venían leyendo se detengan, por ahí no se estaban dando cuenta. Ahí va, muy bien. ¿Nos lees unos poemas? Muy bien.